Francisco Javier Blanco Rodríguez. Estoy en Venezuela desde el año 57, nací en Madrid. Y comencé el cine estudiando segundo año de bachillerato. En ese momento fue que a un compañero de cine, de clase, le dije, vamos a hacer una película, y ahí comenzó Javier a hacer cine. Tanto es así, ya que es interesante, estuve pues filmando una película con los amigos del barrio, pero filmábamos sábado y domingo, o sea, aquello duró 1 año, 2 años. Total que en un momento determinado, justamente con esta película, sin terminar, el padre José María Velas, fundador de Fe y Alegría, ya la relación, porque mis 2 hermanos mayores estudiaban en la Católica, Pepe había hecho teatro y toda esta serie de cosas. Y fue secretario, mi hermano el mayor, fue secretario del padre Velas en Fe y Alegría, cuando el padre Velas comienza Fe y Alegría. Entonces, por supuesto, pues nos conocía, había ido a la casa, en fin, era parte de la familia el padre Velas en ese aspecto. Y entonces el padre Velas me dice, Javier, tengo una beca para la Universidad de Prodeo en Roma, pero para estudiar cine, pero hay que presentar una película. Entonces nos sentamos, yo le proyecté lo que tenía en la película, como media hora de película ya tenía, pero me faltaba por filmar. Y el padre Vela me dice, ¿vas a tardar mucho en él? Digo, no, es que no la puedo terminar. O sea, no la puedo terminar porque me llevaría un trabajo. Yo todavía no tenía relación con el medio cinematográfico, o sea, con los estudios, laboratorio, sonido, o sea, no tenía ese tipo de relación. Entonces él me dijo, si yo te financio una película, tú la haces. Digo, no, por supuesto. Digo, con tal de que no me imponga el tema. No, Javier, me va a servir la película para promocionar Fe y Alegría cada año. Entonces, a mí se me ocurrió hacer, en esa época había mucho limpiabota en la calle. Entonces se me ocurrió hacer la vida de un limpiabota de 11 años en Caracas. Y bueno, esa fue una película, la música la hizo Hugo Blanco, media hora de película. Ahí trabajaba también Amalia Pérez Díaz, también trabajó en esa película, creo que fue su primera aparición en escena, Marina Baura. En fin, fue una película que duró mucho tiempo, varios años, cuando iban a promocionar la rifa de Fe y Alegría, que era anual, ¿no es? Entonces fue el padre Vela, el único que me financió una película. Bueno, es el caso típico de la vida en el barrio. Una madre con 5 hijos, abandonada por el marido, y entonces el muchacho tiene que salir a la calle y enfrentarse a la agresividad y a la vida, pues, de una Caracas, ¿no es? Y entonces el limpiabotas pues nos muestra las distintas clases sociales, los hippies, la clase alta, en fin, todo eso. Él logra, pidiendo limosna, logra comprar una caja para limpiar zapatos, y ahí va todo eso, hasta que al final una persona pues se preocupa por él, después que le ve hacer una picardía, le está limpiando los zapatos a este señor en un café, y lo que hace es mirarle las piernas a la novia de este señor. Esas piernas son las de Marina Baura, y entonces le sigue cepillando por encima del zapato, ¿no? Y entonces ahí este señor le dice, tú no estudias y tal. Y efectivamente él lo lleva a Fe y Alegría. Pero la película se trata de cómo era la Caracas en los años 60,
y cómo era la gente con la que él se va topando y la dureza. Él duerme en la calle, o sea, no le da tiempo de llegar al barrio. En fin, es una película muy interesante. Se llama No sé, no sé, que era lo que tenía el muchacho. Él no sabía, ¿no? Y él veía, él se asomaba a las rejas de los colegios y veía a los muchachos en el patio y este tipo de cosas, que es lo que él quisiera realmente, ¿no? Entonces, bueno, y se puede ver en mi página de YouTube, se puede ver ahí. Bueno, es muy interesante, una crítica que hizo también un periodista que también estudió en la Católica, pero que vive en Estados Unidos, Antonio Olivieri. Él hizo una crítica, pero fabulosa, fabulosa. Yo creo, él comenta libros en Facebook, pero ningún comentario ha tenido la extensión que tuvo este. Es más, el mismo Antonio Olivieri, cuando yo le mandé, mira, no vas a criticar mi libro, y él me dijo, no, yo prefiero mantener la amistad, porque si no me gusta, Javier, voy a hablar muy mal del libro. Digo, bueno, me parece muy bien. Y sin embargo, bueno, ya cuando salió en físico, porque primero en Amazon lo tengo en digital, él dice, no, yo en digital no lo leo, Javier. Y entonces sí, él compró el libro, él vive en Estados Unidos. Y fue curioso porque justamente él, para catalogar el libro, la novela, pero él se tomó como 5 palabras: reportaje, autobiografía, drama, comedia, aventura. Entonces yo creo que, bueno, esa es la definición del libro, ¿te das cuenta? Pero es autobiografía, la época en que yo empiezo a estudiar periodismo, y justamente pues en ese momento me enfermo de tuberculosis, ¿te das cuenta? Y entonces, bueno, pues todos esos momentos, ten en cuenta que estoy hablando de una Caracas de hace 50 años. El 67, 68 y 69. O sea, a finales de los 60 es que sucede toda la historia, ¿no? Y entonces empieza periodismo, no se llamaba comunicación social. Fabulosa la gente que entra en periodismo, porque ahí podías tener de compañero, como efectivamente lo tuve, a un Cesario Armellada, sacerdote franciscano con 5 lenguas indígenas, con una muchacha de 18 años, con una de 40, con uno que era, o sea, el grupo de gente que éramos nosotros era fantástico. Bueno, tanto es así que aquí en la esquina de Jesuita, las otras carreras nos decían que esta era una carrera de farándula, ¿no? O sea, para no decir, bueno, esta es una pobre carrera, te das cuenta, y fíjate a dónde ha llegado comunicación social, ¿no? Entonces el libro es de ese momento. Yo ya trabajaba en Bolívar Film. O sea, yo en Bolívar Film ya tenía 1 año trabajando, y a final del año 67 es que yo me desmayo en una filmación, voy al médico y entonces el médico me dice que tengo tuberculosis. Y entonces ahí empieza el drama. ¿Por qué? Porque la tuberculosis en ese momento todavía era una enfermedad como si te dijeran ahora, mira, tienes cáncer. ¿Te das cuenta? Entonces, este muchacho de 24 años dice, bueno, se acabó mi vida. O sea, yo ahorita, ¿qué hago? No puedo seguir trabajando, no puedo seguir estudiando, no puedo. Y entonces ahí surge la historia, pero la pregunta como me la ha formulado, yo escribo, en el 2003 yo escribo esta historia, o sea que ya han pasado
como 35 años de que estuve hospitalizado. Pero yo la escribí como homenaje a los compañeros enfermos, porque en el algodonal los pabellones eran para 8 personas, ¿te das cuenta? Entonces yo la escribí en honor a esas 7 personas que me acompañaron. ¿Por qué? Porque yo sabía desde el mismo momento que entré en el algodonal que bueno, más nunca yo volvería a ver a estas personas. ¿Te das cuenta? Porque gente humilde de los llanos, del oriente, o sea, era una enfermedad de pobres. ¿Te das cuenta? Y justamente cuando yo entro en el algodonal, yo sufro una sensación porque dice que yo soy distinto, porque dicen que yo soy otra cosa. Y era por eso, ¿no? Porque si yo no era guerrillero, ¿qué hacía un estudiante universitario de clase media ahí metido? Entonces, en honor a estas bellísimas personas, que es el verdadero, la verdadera forma del ser venezolano, de una solidaridad, de una franqueza, de una entrega, pero genial. Ahora, no solamente de ellos, ¿no?, sino de todo el personal del hospital, con una vocación de servicio y con un cariño y con una cosa hermosa. Pero yo lo escribí, digo yo, de alguna manera, porque por supuesto, terminando el libro, todos me dieron sus direcciones, sus lugares donde yo podría encontrarlo, ¿no? No solamente de ellos, sino también de otros pabellones, porque luego hacen vida en común, ¿no ves? Total, que bueno, esa fue la motivación de que yo escribiera el libro, como para yo sacarme la culpa de no haber seguido teniendo esta relación con esta gente, con estas personas. Porque indudablemente, y bueno, y se quedó el libro engavetado, porque claro, cuando yo lo escribo, yo estoy en plena función de trabajo, yo ya tenía mi productora y ahí yo producí comerciales, yo vivía de comerciales y de documentales. Entonces, bueno, ahí se quedó el libro hasta ahorita. Bueno, en el mundo del cine, como te conté, comencé en segundo año con esta película, que luego el padre Velas me ofreció una beca, pero yo ya trabajaba con 18 años, te estoy hablando con 18 años, que el padre Velas me dice, bueno, yo te financio esta película. Y yo ya trabajaba en una compañía que se llamaba US Rubber, que hacía los zapatos Keds y también fabricaba los cauchos Royal, una fábrica en San Martín. Y yo ya trabajaba ahí cuando el padre Vela me ofreció. Yo ya tenía un año trabajando allá como diseñador de zapatos. Yo era diseñador de zapatos femeninos, ¿no? Bueno, eran de goma, los US Keds, ¿no? Y entonces, bueno, también esta película me costó mucho trabajo, porque yo trabajando, pues solamente tenía para filmar con el muchacho sábado y domingos, ¿te das cuenta? Y entonces eso se iba. Entonces, al segundo año ya de trabajar allá, dije, no, mira, tengo que dejar el trabajo para terminar la película, tengo que hacer el sonido, tengo que terminarla realmente, ¿no es? Y dio la casualidad de que, claro, 2 años después de que el padre Vela me ofrece la beca, me dice, Javier, se perdió la posibilidad de la beca. ¿Qué pasó? Que aquí no había escuelas de cine, ¿no ves? Entonces lo más cercano fue periodismo, ¿te das cuenta? Y por eso me puse a estudiar periodismo en la Católica, aquí en Jesuita, cuando comenzó, bueno, cuando yo entré tenía como 2 años funcionando como escuela, como carrera, ¿no ves? Entonces,
En el ínterin, a ver, después que yo termino la película, empiezo a estudiar periodismo y mientras estudio periodismo, antes de entrar en Bolívar Film, soy director de arte en una agencia de publicidad y siendo director de arte me llama el dueño del laboratorio cinematográfico donde yo hice No sé y me dice, Javier, tú por el mismo sueldo te vendrías para acá a ser camarógrafo, reportero para noticiero de la OSI, que en ese momento se formaba la Oficina Central de Información. Y bueno, fui camarógrafo para el noticiero, siendo camarógrafo para el noticiero, el dueño de una productora de documentales me contrata, paso entonces a trabajar con él, estoy trabajando con él unos años, yo presento la película, no sé, en Bolívar Film en un momento determinado y me dice el jefe de personal, el que de la película conmigo, me dice, no Javier, la película es muy buena, pero mira, aquí hay que empezar agarrando cables. Y entonces yo dije, no, si fuera Cinecittà o fuera la Metro Goldwyn Mayer, empiezo agarrando cables, ¿no? Total, que ese fue mi primer contacto con Bolívar Film, que me negué, ¿no?, a entrar en esas condiciones. Entonces, después que estoy en Águila Film produciendo documentales, el dueño de Águila Film ve los documentales en el cine y entonces le dice que me busquen. Y entonces me contrata Bolívar Film. Y al año, terminando el primer año, es que me enfermo. Y entonces ya pues empieza toda la aventura del libro Mi amigo el flagelo, ¿no? No sé si contarte por qué se llama Mi amigo el flagelo, porque develarte la razón de por qué se llama Mi amigo el flagelo, ¿no? Entonces es mejor que la descubra el lector, ¿no? En el comentario que hizo Antonio Olivieri en YouTube, uno de los que responden, ¿no?, tuvo muchos comentarios, su crítica. Entonces uno dice, no, bueno, es que hay que llegar al final para entender por qué se llama Mi amigo el flagelo y por qué la imagen de la portada es esa. Entonces voy a decir lo que dice ese que aparentemente leyó el libro y no desveló el por qué se llama Mi amigo el flagelo, pero es muy sencillo saber por qué se llama. Te lo voy a decir, el flagelo pues es la tuberculosis. Y la tuberculosis se hizo amiga mía. Ese periodo para mí fue un periodo maravilloso, a pesar de que estuviera enfermo, ¿te das cuenta? Pero por las vivencias, por las cosas que sucedieron, por todo ese tipo de cosas, al final cuando efectivamente yo salgo, digo, bueno, gracias por haber vivido lo que he vivido, ¿te das cuenta? Porque es el cambio de tu vida, aunque luego, una vez que salgo de allá, vuelvo a mi tarea cinematográfica hasta el día de hoy, pues, ¿no? O sea, a producir comerciales, a producir documentales. Dirigí un largometraje, en el 84 se presentó en Mérida y fue el premio del público. O sea, el público la premió como la mejor película del festival. Fue el premio dado por el público, no por el jurado. Fue el público que por votación, al salir de ver las películas, tenía que votar, ¿no? Y bueno, ese fue el único largometraje que hice, porque indudablemente las condiciones en Venezuela, tú no puedes vivir del largometraje. Me estoy adelantando un poco a una pregunta casi al final que deberíamos comentar, ¿no? Cuando empieza mi enfermedad, mi padre me dice, no, vente. Yo no vivía con mi padre porque él
estaba en Mérida con el resto de mis hermanos, pero dio la casualidad que cuando yo vivía en un apartamento en las Mercedes, y cuando comienza el problema, pues mi padre me dice, no, vente a la casa. Y entonces en la casa estuve 7 meses antes de hospitalizarme. Entonces durante ese periodo, todos los meses yo tenía que venir a San Bernardino a hacerme una placa, y el doctor siempre me decía, no, para el próximo mes, no, para el próximo mes, no, para el próximo mes. Es más, en un momento le digo, mire, no puede trabajar medio tiempo. Le digo, mira, en Bolívar Film, no voy a decir que voy a trabajar medio tiempo, no estoy en una, no, yo viajo, yo filmo, yo, sobre todo, bueno, he recorrido Venezuela no sé cuántas miles de veces. Esto, digo, no, pero bueno, puede hacer una actividad en medio tiempo. Y entonces regreso a la comunicación social, y Ibáñez ya desde jesuita forma el grupo, se llama Teatro de Ensayo, se llama el primer grupo que forma Ibáñez, el padre Ibáñez, y hacemos en la universidad, sí, yo, ¿cómo se llama?, trabajo en alguna obra pequeñas que ya se montaban y se presentaban en La Vega, ya estaba construida La Vega. Y entonces, bueno, yo regreso con el medio tiempo, digo, bueno, perfecto, entonces aproveché las tardes para venir a la universidad a dirigir teatro, ¿no ves? Entonces, por eso el teatro, pues, lo que a mí respecta, pues está involucrado en ese tiempo en que yo estuve antes de llegarme a hospitalizar, ¿no ves? Así que fue un tiempo pequeño, pero también extraordinario, y cuento varias cosas, por supuesto, en el libro de esa etapa, de ese momento, con los estudiantes. Al principio solamente, cuando comenzó el teatro, solamente eran estudiantes de periodismo, ¿no es? Pero luego ya se fue ampliando y ya venían estudiantes de psicología, estudiantes de economía, y los actores, ¿no? Se fueron. Total que bueno, ese es el único periodo de teatro dedicado de frente al mismo. Previamente, como te digo, pues sí, había trabajado con Ibáñez, cuando estaba en la escuela, ¿no? Cuando él comenzó con el teatro. Y Ibáñez también fue el que me empezó a meter de profesor de cine, porque fue curioso. Él empezó a formar cursillos de cine y efectivamente pues me metí a mí como profesor en estos cursillos, no solamente en la universidad, sino también fuera de la universidad, o sea, dimos cursillos en colegios, en liceos, en asociaciones privadas, periodo también muy interesante, que también termina en el 68, que es cuando yo termino y estreno Búsqueda, que es la película que hicimos, empezamos a filmarla en el 67, que hicimos con los compañeros de clase, ¿no es? Esa es la película a la cual pues dio la casualidad que luego el tiempo, la investigación que se hizo en una tesis de grado del 2008, 2 muchachos de comunicación social hacen la tesis de grado, hacen un remake de Búsqueda, pero entonces la filman, la graban en video, la hacen en color, y su tesis era el asunto con el remake, o sea, no solamente de Búsqueda, sino de las películas que repiten, ¿no? El comentario, el análisis es el libro. Pero ellos en su estudio se dan cuenta de que en la primera película de ficción
de ficción que se filma en una universidad venezolana. O sea, ni en Mérida se había filmado nada de ficción, ni en el Oriente, ni en el Zulia. O sea, da la casualidad que esa película es la primera película hecha por estudiantes de ficción en una universidad venezolana. Tiene ese honor, que tú dices, bueno, muy bien. Claro, en el momento que la haces tú no sabes qué va a pasar, ¿no? Bueno, te diré una frase común, todas. No, es que mira, siempre, inclusive con los comerciales, de pronto, en un momento determinado, un director de fotografía llega y dice, oye, vamos a filmar un comercial de leche. Otro comercial más. Digo, tú no puedes tener esa actitud de ánimo. Cada comercial debe ser el primer comercial que tú hagas. O sea, tienes que meterle toda la pasión, todo tu conocimiento, todo lo que tú tengas para hacer el trabajo y vivirlo así, ¿no es? Entonces, por eso te digo que sí, que es muy difícil. Sí te diré que, bueno, en cuanto al largometraje es muy importante. En cuanto a documentales, pues mira, ha habido, es que yo he construido a media Venezuela a través de los documentales. Yo construí, entre comillas, fui el primer director que estuvo en la presa de Guri cuando se construyó. Entonces, justamente esto era con Águila Film, esta productora de documentales. Todos los documentales que hacía ella eran sobre Guayana. Entonces, construí la estación terrena de Camatagua, que era la primera cosa satelital que íbamos a tener en Venezuela. Construí la represa de... la autopista Caracas-Guarena, construí, un poco el Banco de Venezuela, pero el documental trataba sobre el banco original de Venezuela, con toda su historia, ¿no es? Construí Parque Central. Películas de 25 minutos, pero todo esto a través de Bolívar Film, te das cuenta en este caso. Luego ya con mi productora hice varios comerciales institucionales, de los cuales con material sobrante hice algunos documentales. Por ejemplo, cuando se formó la escuela, la orquesta juvenil, era la orquesta juvenil, Saber y Tocar era el lema de la orquesta juvenil, con Antonio Abreu, él como profesor, él dirigiendo y párense, vuelvan de nuevo, ¿no? En fin, y luego pues sí, he hecho documentales muy interesantes. La fauna llanera, por ejemplo, es un documental totalmente distinto. Es que tengo mucho, hice como 78 documentales. Inclusive hice documentales para una productora norteamericana que me mandaron tenía que filmar en Colombia, en Argentina y en Brasil. Y eran para 3 documentales nada más. También vino aquí un belga a hacer unos documentales, y con el apoyo, él venía a hacer también, en el caso de los gringos fueron 3 para la McGraw-Hill, que es la editorial más grande en ese momento de Estados Unidos. Tenía todo un departamento de cine, ¿no? Y este belga de 3 documentales, él me invitó
a Bélgica, porque logró hacer 9 documentales con el apoyo que yo le di. Porque claro, yo tenía material de Venezuela, lo que te puedas imaginar. Oye, muy interesante tu pregunta porque sí, fíjate, es histórico lo que ahí sucede. ¿Por qué? Porque en el 67, por ejemplo, bueno, se festejó el cuatricentenario de Caracas, o sea, cumplíamos 400 años de fundado, y justamente también ocurre el terremoto de Caracas en el 67. Eso, por un lado. La guerrilla, pues sí, ya se había sofocado tremendamente. Sí quedaba en Caracas la guerrilla urbana, que lo que hacían pues era nada, asaltar un banco o matar a un policía en una esquina y quitarle la pistola. O sea, ya la guerrilla estaba muy acabada, pero todavía. Entonces es una Caracas histórica realmente la que aparece en ese libro, pero paralelamente pues también hay referencias a momentos importantes de carácter mundial, ¿te das cuenta? El asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Robert Kennedy, o sea, los hippies, por ejemplo, el Mayo francés, por ejemplo, ¿te das cuenta? También es el boom de la literatura latinoamericana, nada más que ocurre en esos momentos. O sea que es realmente, bueno, como decía Antonio Olivieri, es un reportaje, es una autobiografía, hay aventura, hay drama, hay teatro, hay cine, hay amor, hay desamor, hay tristeza, hay alegría. O sea, el libro contiene todo eso gracias a esa experiencia, gracias a mi amigo el Flagelo. Así grandes, no he tenido, la verdad que no tengo conciencia de que me haya causado cárcel o no, en ese aspecto no. He estado en cárcel y tal, pero por otros motivos, en el libro se cuenta. Pero no por el cine, porque fíjate, yo he hecho cine en la única forma que puedes vivir del cine aquí en Venezuela, que es un cine pagado. Son los documentales y son los comerciales, ¿te das cuenta? Es la única forma que tú tienes para vivir del cine, para medio vivir, ¿no? Y bueno, he filmado también filmé parte de documentales en Nueva York, filmé un comercial en SeaWorld, pero desafíos así graves, no. Como película, como documental, hay un documental sobre Avenza, es el documental más largo que yo he realizado, tiene 1 hora, es un largometraje ese documental. Y bueno, también nos llevó mucho tiempo, mucho trabajo hacerlo, porque claro, al mismo tiempo estás haciendo muchas otras cosas. Los comerciales son, siempre que te contratan para un comercial es para que lo hagas ya, para mañana, siempre están apurados, ¿no? Entonces, el de Avenza es muy importante, también está en YouTube. Y bueno, comienza con Henry Lord Boulton y termina con Henry Lord Boulton, ¿no? Cerrando ese fue, justamente también filmando Avenza, tuvimos que viajar a Miami a filmar allá también. En fin, ha habido trabajos realmente fuertes, pero de gran satisfacción, ¿no ves? Bueno,
Yo llego vivo trabajando en cine hasta el año 2001. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, cambia radicalmente, desaparece la mitad de las agencias de publicidades con el primer gobierno de Chávez. Y, por supuesto, pues, luego, cómo afecta también a los medios, y cómo afecta la publicidad de una manera determinante. Entonces ya era imposible de seguir viviendo en esa forma, ¿no? Luego también la tecnología ha cambiado tremendamente. Yo los comerciales los filmaba en 35 milímetros y los filmaba en 16 milímetros y luego se postproducía en video, ¿te das cuenta? Ahorita no, ahorita puedes filmar un comercial con un celular y montarlo en tu computadora, ¿te das cuenta? No solamente eso, sino que también por inteligencia artificial le puedes decir, mira, yo quiero una música que tenga esto y esto y esto, estos tonos, estas cosas. Y yo quiero que el locutor, mira, desarróllame este tema, estos puntos, yo tengo los puntos cardinales, ahora dame el guión de locución de ese. Entonces ahorita, indudablemente, es otro mundo, es otra cosa terrorífica en el sentido de las redes, bueno, la parte negativa que tienen las redes, ¿no? Que, bueno, como ves, lo primero que dije es la parte negativa, ¿no? La parte, sí, negativa. O sea, yo pienso que las redes hay que digerirlas, hay que trabajarlas, hay que hacer dieta con las redes, porque además es tanta la información que recibe que luego te quedas sin ninguna información en realidad. No puedes digerir lo que tú ves al cabo del día y lo que a ti te han mostrado, ¿no? o te han dicho. O sea, las redes digitales, pues yo creo que las siguientes generaciones, que ya es así, pues van a venir con el gen de las redes y ellos van a poder disfrutarlas, vivirlas, sometidos o de acuerdo a lo que mande las redes sociales y vivir en esa forma, ¿no? Pero el avance ha sido tan rápido que el ser humano no se ha podido adaptar a ese cambio que supone la tecnología hoy. Impresionante, es impresionante. Es algo que cuántos miles de años pasaron para descubrir la rueda y cuántos miles de años. O sea, el ser humano se iba adaptando, ¿no? A la naturaleza, a la vida. Y aquí en menos de un siglo, pues hemos adelantado como 15 siglos de aquellos. O sea, el hombre ha tenido que adaptarse y ha tenido que, y bueno, y ya serán cerebros indudablemente adaptados a la nueva dinámica, ¿no? Tecnológica, y más con estos monstruos del norte, ¿no?